Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Rubio, estudiante de Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Ibagué. Este video es un análisis de unas sentencias que vamos a desglosar a continuación, junto con unas preguntas orientadoras de la misma. Entonces, empecemos con en la análisis de sentencia SP 921 del año 2021 del magistrado ponente Gerson Chaverra Castro. La primera pregunta orientadora de la sentencia dice cuáles son los hechos. Y decimos que Cristian Camilo Correa Pinilla y la joven M. del M.MS vivían en Manizales en junio de 2009. Se hicieron novios, época para la cual ella tenía 13 años y 7 meses de edad. Durante su noviazgo sostuvieron un trato sexual en la casa de su mamá, que en algunas ocasiones consistió en simples tocamientos y en otras el acceso carnal. Actos que se repitieron antes de que la menor cumpliera los 14 años de edad. La segunda pregunta orientadora es, ¿cuáles son los argumentos y teorías de la defensa? Decimos que al amparo del causal tercero del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, en la demanda se postulan dos cargos por violación indirecta de la norma del derecho sustancial por errores de hecho. Primero, falso juicio de identidad. Principal. En la introducción del cargo, el recurrente reproduce las reflexiones del ACUO acerca de la inexistencia o ínfima lesividad del bien jurídico tutelado y las del ACUEN sobre la presunción del derecho consagrada en el tipo penal que hace antijurídico el trato sexual de la menor con el acusado. A continuación, presenta la evolución legislativa y jurisprudencial del principio de antijuridicidad. Y para concluir con los delitos de peligrosos abstractos como los actos sexuales abusivos. No puede presumirse iuris et de iure antijuridicidad material. Falsos juicios de identidad subsidiarios. Empieza por abordar el error de prohibición después de los alegatos del Ministerio Público y por último lo dicho por los jueces de la instancia. Agrega que las declaraciones de la víctima M del M.MS y de Marco Antonio Correa García y de Cristian Camilo Correa Pinilla fueron objeto de cercenamiento para su demostración. Reproduce las partes de la sentencia en las cuales el tribunal las analiza y otorga valor probatorio. La tercera pregunta son cuáles son los argumentos de la Fiscalía y demás partes intervinientes. Decimos que en los argumentos de las partes intervinientes, el primero es el recurrente. Y dice que luego de aludir a los fines de la casación y señalar que en la demanda propone una única censura al amparo de la causal, del causal 3, artículo 181 de la ley 906 de 2004, en la cual postula dos cargos por falsos juicios de identidad. El casacionista acusa al tribunal de dejar de aplicar los artículos 11 y 32.11 del Código Penal relativos
a la antijuricidad material y al error de prohibición. En el primero, por ausencia de antijuridicidad material, expresa que la conducta típica es contraria, de derecho, pero no toda conducta típica y contraria a derecho es antijurídica. Los juzgadores asumieron posiciones antagónicas en relación con la antijuridicidad material en los delitos contra la libertad, integridad y formaciones sexuales, mientras el acuo sostiene su inexistencia, el aquen dijo lo contrario. Segundo, los no recurrentes. Empecemos con la fiscalía. El fiscal delegado cita tres antecedentes en los cuales la sala sostiene que en la realización de los delitos tipificados en los artículos 208 y 209 del Código Penal, aun cuando el sujeto pasivo de su aquiescencia, el legislador presume su incapacidad para disponer de su sexualidad. Expresa que tal presunción es de carácter absoluto y no admite prueba en contrario, ya que el menor de 14 años debe estar libre de interferencias en materia sexual y por eso prohíbe las relaciones sexuales. Prohibición que para la ley se traduce en el deber de abstención y de indemnidad. Abro paréntesis. Es el estado o situación del que está libre de padecer daño o perjuicio. Cierro paréntesis. E intangibilidad. Abro paréntesis. Imposibilidad de modificar. Cierro paréntesis. De su sexualidad. Tercero, el Ministerio Público. La delegada de la Casación Penal expresa que el bien jurídico tutelado en el artículo 208 del Código Penal es de libertad sexual entendida como la facultad y el derecho de la persona humana a elegir, rechazar, aceptar y determinarse en su actividad sexual. El legislador, al establecer el límite de edad en él, presume que los menores de 14 años no tienen la capacidad para decidir libremente y en ese orden considera un abuso el trato sexual. Seguimos con las consideraciones de la Corte, según las preguntas orientadoras de nuestra sentencia. Y decimos que en las consideraciones de la Corte dice que con sustento en el causal tercero, artículo 181 de la Ley 906 de 2004, el impugnante presenta una única censura compuesta por dos cargos, ambos por errores de hecho, por falso juicio de identidad. Primero, falso juicio de identidad. Ricardo Sarmiento, médico psiquiatra adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, habría tenido que darle la razón al acuo cuando afirmó que no existió vulneración del bien jurídico protegido, o si la hubo. Segundo, falso juicio de identidad. Según el recurrente, los errores de hecho originados en la mutilación, cercenamiento y distorsión de la prueba practicada en el juicio oral llevó al tribunal dejar de aplicar el numeral 11 del artículo 32 del Código Penal que contempla el error de prohibición. Perdón. Finalmente, resulta admisible que el endilgado tuviera capacidad y conciencia para conocer que, abro comillas, una conducta ejecutada contra una persona
cuando medie un acto de violencia es reprochable por el ordenamiento jurídico. Cierro comillas. Sin embargo, le fue imposible comprender la licitud de su obrar porque la relación sexual fue fruto del amor y no de la violencia. Conforme con lo visto, Correa Pinilla, estudiante de último grado, proveniente de un hogar humilde, inexperto en su vida sexual, mantuvo durante su noviazgo con M del punto M.S trato sexual cuando la joven aún era menor de 14 años. Para el trato sexual fundado en el afecto otorgaba eficacia el consentimiento de su pareja. Creía que era producto del amor. Su asentimiento tenía validez jurídica, sin importar la edad. Seguimos con la siguiente pregunta orientadora. ¿Qué se entiende por presunción de derecho? Según la expresión de la ley, se presume de derecho. Se entiende que no admite prueba en contrario. A modo de ejemplo, podemos citar el artículo 8 del Código Civil, que señala, abro comillas, nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Cierro comillas. Las presunciones legales se dividen en dos tipos. Presunciones iuris tantum. Estas admiten prueba en contrario, es decir, su certeza es refutable. Presunciones iuris et de iure. A diferencia de las anteriores, no admiten prueba en contrario, por lo tanto, son irrefutables. Siguiente, ¿qué se entiende por error de prohibición? Lo anterior tiene fundamento en que en nuestro ordenamiento jurídico la imputación penal objetiva ha sido proscrita. Esto significa que no basta que haya un hecho que objetivamente constituya delito, sino que es necesario que se presenten tanto los elementos objetivos como subjetivos. Por esto, no hay lugar a responsabilidad penal cuando la persona actúa bajo error. El error puede ser entendido como una concepción equivocada de la realidad. Esto es, una falta de correspondencia entre lo que piensa el actor y lo que efectivamente ocurre. Un breve resumen de tipo y el error de prohibición. Error de tipo y error de prohibición. Decimos que el error de tipo se presenta cuando el agente desconoce los elementos descriptivos o normativos, es decir, los elementos objetivos del tipo penal. Cuando este error se comete, existe una exclusión del dolo y la conducta es atípica. Para que una conducta sea dolosa, es necesario que el actor conozca que se encuentra realizando la conducta tipificada por la ley penal y quiera su realización. En cuanto al error de prohibición, que es lo que nos atiende en este momento la pregunta orientadora, este error se presenta cuando el agente piensa o cree al momento de cometer el delito que la conducta que va a increpar es permitida o que no se encuentra prohibida por la ley. Puede ser que el actor no piense que su conducta constituye un delito o que ni siquiera piense en absoluto en la posibilidad de que se trate de un delito. Para concluir,
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la Ley 599 del 2000, Código Penal, se adoptó un concepto finalista de acción. Por esto, el dolo, la culpa y la preterintención pasaron a ser parte de la tipicidad, al ser consideradas como modalidades de la conducta. Sin embargo, el conocimiento que se exige para que se estructure el dolo es relativo a hechos que sean descritos por la ley penal y que tengan relevancia típica. Siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por acceso carnal abusivo? Consagrado en el Código Penal de Colombia, el cual afecta la libertad, integridad y formación sexual de la víctima, por lo que la comisión de este delito es repudiado por la sociedad y castigado por el Estado por medio de penas. En cuanto a la aclaración de voto, es la última pregunta de esta sentencia. Decimos que teniendo en cuenta que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia SP 921 del 2020, absolvió a un joven procesado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años al encontrar configurado un error de prohibición invencible, toda vez que aquel tenía una idea de las relaciones sexuales sostenidas con su novia, no eran punibles al ser producto del amor de ambos y no de engaño, abuso o violencia. Lo hablábamos en la parte de arriba en el error de prohibición, que el error se presenta cuando la gente piensa o cree al momento de cometer el delito que la conducta que va a entregar es permitida o que no se encuentra permitida por la ley. El magistrado Eugenio Fernández Carrier manifiesta en su aclaración de voto que la absolución no ha debido proferirse por error de prohibición invencible, ya que este sustento no tiene probatorio. ¿Qué es no tener probatorio? Exámenes médicos, investigaciones científicas, todo lo que se desprenda de un objeto probatorio. La posición de este estudiante es que aunque el menor tenga noción y conocimiento de qué es y en qué consiste la sexualidad, la inmadurez que niega validez a su consentimiento está vinculada con la falta de capacidad para afrontar el alcance y consecuencias que pueda generar en su vida el tracto sexual antes de los 14 años, teniendo en cuenta la condición que puede ser de madre o padre, la crianza del recién nacido, su manutención, etcétera. Por lo tanto, acuerdo la decisión. Muchas gracias.